Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien y bienvenidos a una nueva edición de NotiUBA, donde el día de hoy ayudaremos a los estudiantes de comunicación social a entender más y comprender un tema en particular que sé que a muchísimos se nos complica. Mis compañeros y yo nos hemos dado el labor de estudiar y analizar lo que es el periodismo de investigación. Una de las preguntas más comunes con respecto al periodismo de investigación es ¿qué es este mismo? El periodismo de investigación es una modalidad del periodismo que se enfoca en analizar y profundizar en un tema específico de interés. Los periodistas que se dedican a esta práctica realizan investigaciones exhaustivas, recopilan información, contrastan fuentes y revelan hechos relevantes que puedan afectar al bien común. Este mismo periodismo se distingue por tres elementos fundamentales. El primero es la investigación. Es llevada a cabo por el periodista, quien se encarga de recopilar y analizar la información de manera rigurosa y objetiva. El segundo, el trabajo periodístico aporta algo novedoso y de interés para el público amplio. Se busca revelar información oculta y comprobarla, aportando datos y hechos relevantes que pueden tener un impacto en la sociedad. La investigación periodística es un proceso prolongado en el tiempo y los periodistas de investigación suelen dedicar un tiempo considerable a la recopilación de información y entrevistas y analizar datos antes de publicar sus hallazgos. El periodismo de investigación tiene como objetivo principal revelar información oculta, desenmascarar casos de corrupción, abusos de poder o cualquier otro tema de interés público. A través de su trabajo, los periodistas de investigación contribuyen a la transparencia y rendición de cuentas y la protección de la democracia. Es importante destacar que el periodismo de investigación requiere un alto nivel de ética y responsabilidad por parte de los periodistas, ya que pueden enfrentar desafíos y riesgos en el proceso de recopilación y publicación de información sensible. Ya teniendo en cuenta qué es el periodismo de investigación, vamos con los antecedentes e historia de este mismo. El periodismo de investigación tiene una larga historia que se remonta a principios del siglo XX. Surgió como una respuesta a la necesidad de revelar información oculta y exponer la corrupción y los abusos de poder. A lo largo de los años, el periodismo de investigación ha desempeñado un papel crucial en la denuncia de escándalos y en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas. Los antecedentes del periodismo de investigación se pueden encontrar en el periodismo de denuncia del siglo XIX, que se centraba en exponer la corrupción y la injusticia social. Sin embargo, fue a principios del siglo XX cuando el periodismo de investigación comenzó a desarrollarse como una disciplina independiente. Uno de los hitos más importantes en la historia del periodismo de investigación fue el caso de Watergate en la década de 1970. Los periodistas de Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein investigaron y revelaron el escándalo de corrupción que finalmente llevó a la renuncia del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon. Este caso demostró el poder del periodismo de investigación para destapar la verdad y cambiar el curso de la historia. En las últimas décadas, el periodismo de investigación ha evolucionado con el avance de la tecnología y la aparición de nuevas herramientas y técnicas de investigación. El periodismo de datos, por ejemplo, ha ganado importancia en el campo de investigación periodística, permitiendo el análisis y la visualización de grandes cantidades de información. En resumen, el periodismo de investigación tiene una larga historia de revelar la verdad y exponer la corrupción. A lo largo de los años, ha desempeñado un papel crucial en la sociedad al promover la transparencia y la rendición de cuentas. Con el avance de la tecnología, el periodismo de investigación continúa evolucionando y adaptándose a los nuevos desafíos y oportunidades. Pero ahora vamos con algo muy importante, que son las fases, técnicas y estrategias del periodismo de investigación. Este mismo periodismo se compone de varias fases, técnicas y estrategias que son fundamentales para llevar a cabo una investigación exhaustiva y precisa. A continuación, se describen las principales fases, técnicas y estrategias del periodismo de investigación. La primera, la elección del tema. En esta fase se selecciona el tema o asunto que se investigará. Es importante elegir un tema relevante y de interés público. La segunda, la planificación. En esta etapa se realiza un plan de trabajo detallado que incluye la evaluación de las posibilidades de éxito en la investigación, la importancia del tema y los recursos necesarios. 3. Recopilación de información. En esta fase se recopila información relevante sobre el tema a través de diversas fuentes
como entrevistas, documentos, bases de datos, entre otros. Número 4. Análisis de información. En esta etapa se analiza y se verifica la información recopilada para determinar su veracidad y relevancia. Y como última, la redacción y difusión. En esta fase se redacta el informe final de la investigación y se difunde a través de medios de comunicación o canales apropiados. Ahora sí, vamos con algunas técnicas y estrategias de este mismo. La primera es la entrevista. Las entrevistas son una técnica fundamental del periodismo de investigación. Permiten obtener información directa de fuentes claves relacionadas con el tema investigado. Análisis de documentos. El análisis de documentos es otra técnica importante en el periodismo de investigación. Consiste en examinar y evaluar documentos relevantes como informes, registros públicos, contratos, entre otros. Investigación en línea. La investigación en línea es una estrategia común en el periodismo de investigación. Permite acceder a una amplia gama de fuentes de información en línea como bases de datos, archivos digitales, redes sociales, entre otros. Seguimiento y vigilancia. El seguimiento y la vigilancia son estrategias utilizadas para obtener información sobre actividades o eventos en curso relacionados con el tema investigado. Colaboración y trabajo en equipo. La colaboración y trabajo en equipo son estrategias importantes en el periodismo de investigación. Permiten combinar habilidades y reconocimientos de diferentes profesionales para llevar a cabo una investigación más completa y precisa. Estas son solo algunas de las fases y técnicas y estrategias utilizadas en el periodismo de investigación. Cada investigación puede requerir enfoques y métodos específicos según el tema y los recursos disponibles. Ética y valores en el periodismo. La ética y los valores desempeñan un papel crucial en el periodismo, ya que guían a los periodistas a la hora de informar con precisión, imparcialidad y responsabilidad. Ahora te explicaremos algunos principios éticos y valores que son claves en el periodismo. Exactitud y veracidad. Los periodistas tienen el deber de informar de los hechos con exactitud y veracidad. Esto significa verificar la información procedente de múltiples fuentes antes de publicarla o difundirla. Equidad e imparcialidad. Los periodistas deben esforzarse por ser justos e imparciales, presentando múltiples perspectivas sobre una historia y evitando sesgos u opiniones personales que puedan influir en la información. Privacidad y sensibilidad. Es esencial respetar la intimidad y la dignidad de las personas, especialmente en momentos de dolor o trauma. Los periodistas deben actuar con sensibilidad y discreción al informar sobre estas situaciones. Transparencia. Ser transparente sobre las fuentes, los métodos y cualquier posible conflicto de interés ayuda a generar confianza con la audiencia. Independencia. Los periodistas deben mantener la independencia frente a influencias políticas, comerciales u otras influencias externas que puedan comprometer su labor informativa. Esto incluye evitar conflictos de intereses. Diversidad e inclusión. Fomentar la diversidad en las redacciones y en la información garantiza que se escuche un abanico más amplio de voces y perspectivas, haciendo que el periodismo sea más representativo de la sociedad. Obstáculos y limitaciones del periodismo de investigación. El periodismo de investigación desempeña un papel crucial a la hora de sacar a la luz irregularidades y exigir responsabilidades a las instituciones poderosas. Sin embargo, también se enfrenta a varios obstáculos y limitaciones que pueden hacer que este tipo de reportajes sea todo un reto. Limitación de recursos. El periodismo de investigación suele requerir mucho tiempo y recursos. Los medios de comunicación o de noticias pueden carecer de los recursos financieros o del personal necesario para apoyar investigaciones en profundidad. Desafíos legales y éticos. Los periodistas de investigación pueden enfrentarse a amenazas legales, incluidas demandas por difamación, y a dilemas éticos cuando se tratan con información sensible o confidencial. Falta de acceso. El acceso a la información puede ser un obstáculo importante. Algunas instituciones y organismos gubernamentales pueden retener o restringir el acceso a documentos y fuentes cruciales. Amenazas a la seguridad. Los periodistas de investigación pueden enfrentarse a amenazas físicas o acoso, especialmente cuando cubren temas peligrosos o delicados como la corrupción, el crimen organizado o los abusos de los derechos humanos. Presiones políticas y económicas.
Los anunciantes, los propietarios o la presión política pueden influir en las decisiones editoriales y obstaculizar el periodismo de investigación, especialmente cuando pone al descubierto intereses poderosos. Riesgos para la reputación. Los errores de los reportajes de investigación pueden dañar la reputación de los periodistas y del medio de comunicación, lo que les hace dudar a la hora de asumir historias de alto riesgo. Y por último, impacto limitado. A pesar de sacar a la luz importantes irregularidades, el periodismo de investigación no siempre puede conducir a los resultados deseados, como acciones legales o cambios políticos. A pesar de estos retos, el periodismo de investigación sigue siendo vital para la democracia y la rendición de cuentas. Los periodistas y los medios de comunicación siguen realizando reportajes en profundidad, a menudo basándose en una combinación de dedicación, colaboración y apoyo público para superar estos obstáculos y limitaciones. Duración de las actividades periodísticas en el proceso de investigación. La duración de las actividades periodísticas en el proceso de investigación pueden variar mucho en función de la complejidad de la historia, los recursos disponibles y las técnicas de investigación específicas que se utilizan. El periodismo de investigación suele ser un proceso que requiere mucho tiempo y puede durar desde días hasta varios meses o incluso años. A continuación, conocerás un desglose general de las etapas y plazos implicados. Idea y planificación. Esta fase consiste en buscar ideas para la historia, identificar posibles fuentes y apuntar el enfoque de la investigación. Puede llevar desde unos pocos días hasta varias semanas, dependiendo de la complejidad del tema. Investigación y recopilación de la información. Esta es una parte sustancial del proceso de investigación. Los periodistas reúnen documentos, entrevistan a fuentes, revisan registros y recopilan datos. La duración de esta etapa puede variar mucho, pero suele durar de varias semanas a meses. Verificación y comprobación de los hechos. Los periodistas deben verificar la exactitud de la información recopilada, lo que también puede llevar una cantidad significativa de tiempo, especialmente en el caso de las historias más complejas. Redacción y edición. Una vez finalizada la investigación y verificados los hechos, los periodistas escriben la historia. La redacción y la edición pueden llevar de varios días a semanas, dependiendo de la longitud y la complejidad del artículo. Revisión jurídica. En algunos casos, puede ser necesaria una revisión jurídica para garantizar que el reportaje cumpla las normas legales. Esto puede añadir tiempo adicional al proceso. Publicación o difusión. La publicación o emisión real del reportaje de investigación puede variar en función del calendario y las prioridades del medio de comunicación. Seguimiento y evaluación del impacto. Tras la publicación o emisión del reportaje, los periodistas pueden continuar haciendo un seguimiento de los acontecimientos relacionados con el reportaje. La evaluación del impacto del reportaje de investigación en el público y las autoridades pertinentes también pueden ser continua. Hay que tener en cuenta que el periodismo de investigación suele implicar retos inesperados, obstáculos legales y la necesidad de proteger a las fuentes, lo que puede alargar aún más la duración del proceso. Los periodistas que se dedican al periodismo de investigación deben ser pacientes, perseverantes y comprometerse a descubrir la verdad independientemente del tiempo que les lleve. Hablando un poco sobre las leyes de acceso a la información, contamos con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público. Esta ley tiene por objeto garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información de interés público, como medio para favorecer la participación protagónica del pueblo en el diseño, formulación y seguimiento de la gestión pública y fortalecer el Estado democrático y social de derecho y de justicia. Ahora bien, pese a que en Venezuela no existe una ley que regule exclusivamente el derecho a los ciudadanos de acceso a la información pública, en las normativas vigentes se contabilizan 12 marcos legales que abordan el tema, además de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los códigos de justicia militar, de ética del periodista y del procedimiento civil. Todas estas normativas legales indican la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos de rendir cuentas sobre sus acciones y la obligación de dar respuesta a las solicitudes de los ciudadanos sobre información vinculada con la gestión y que de una u otra manera genere impacto en su calidad de vida. La ley del ejercicio del periodismo, contemplada en la legislación venezolana, también significa un pilar importante para la defensa del derecho del acceso a la información pública.
El instrumento que regula la actuación de los comunicadores sociales señala en su artículo 5 que el periodista es custodio y defensor del derecho del pueblo a ser y estar informado veraz e integrantemente al mismo tiempo del derecho del periodista al libre acceso a las fuentes informativas. Aunque existe un largo cúmulo de artículos en distintas leyes que contemplan el derecho de acceso a la información pública, existen situaciones que han puesto en evidencia la negativa del Estado venezolano de abrirse a la rendición de cuentas y al otorgamiento de información. Por esta razón, se hace necesario el empoderamiento de los ciudadanos en defensa de sus derechos y la lucha por concretar la aprobación de una ley que abarque de manera exclusiva el derecho de acceso a la información pública. Para poder hacer un buen periodismo de investigación tenemos que tener en cuenta las diferencias existentes entre la investigación y la información. La investigación se entiende por un conjunto de actividades humanas destinadas a la obtención de nuevos saberes y conocimientos y su aplicación a la resolución de problemas concretos e interrogantes existenciales. Es decir, dentro de este concepto se comprende la totalidad de los métodos que el ser humano maneja para ampliar de un modo sistemático y comprobable el conocimiento que posee respecto al mundo y de sí. La investigación ha tenido un lugar importante entre los intereses del ser humano desde la antigüedad. Es un método para descubrir verdades profundas del universo y también para resolver dilemas cotidianos, concretos y hacerse la vida más fácil, más larga y más digna. Por esa razón, la investigación está presente en absolutamente todos los campos del saber humano, científicos, humanistas o científicos sociales. Como prácticas se han venido refinando y formalizando a medida que los resultados obtenidos por ella misma han permitido a la humanidad repensar su rol en el mundo. Hablando un poco sobre la información ahora, es un conjunto organizado de datos relevantes para uno o más sujetos que extraen de él un conocimiento. Es decir, es una serie de conocimientos comunicados, compartidos o transmitidos y que constituyen por lo tanto algún tipo de mensaje. Sin embargo, su definición varía según la disciplina o el enfoque en el cual se la piense. La investigación maneja ciertos tipos. Dentro de estos están la confidencial, la pública, la personal, la externa y la interna. Dentro de este campo de lo que sería el periodismo de investigación, nos interesa muchísimo lo que es la información confidencial y la información pública. La información confidencial es aquella a la que solo puede acceder un pequeño conjunto de personas dada la naturaleza secreta, peligrosa, delicada o privada de los datos contenidos en ellas. Mientras que la información pública es aquella que por el contrario permite el acceso general de cualquiera a su contenido, sin requerir permisos especiales y sin tener ningún grado de privacidad. Antes de iniciar una investigación profunda sobre un tema en específico, el tema nace debido a la información pública, ya sea un tema de interés social o un tema que las personas deseen conocer. Es por esto que esto se clasifica como información pública para luego proceder a investigar y poder llegar a lo que sería la información confidencial. Y esta es la diferencia entre la investigación y la información. Gracias a los medios de comunicación es que actualmente tenemos algo llamado libertad de expresión a nivel mundial. Creemos que los medios de comunicación deben ser conscientes de su responsabilidad y función en la sociedad, actuando con autonomía y ética, lo cual les permite apartarse de los intereses políticos de turno y propios, y encaminarse a brindar una información objetiva de lo que acontece en la sociedad, para que como receptores de esta podamos elaborar pensamientos críticos y no encasillarnos en lo que pocos quieran. Esta es la razón por la cual abordamos este tema creyendo que la información y la concientización sobre el mismo es la única manera que tenemos para no ser cómplice de esta oleada manipulación mediática o bombardeo de información, porque aceptar los mensajes tal cual son sin ningún cuestionamiento acerca de qué pensamos, de lo que vemos o escuchamos. Hace muy difícil la formación de la personalidad y del criterio propio de cada uno. Pese a que los medios de comunicación invocan a la libertad de expresión, desempeñan un papel importante en el conocimiento de la realidad que forma parte de nuestra vida cotidiana, pero se encuentra fuera de nuestro alcance inmediato. Actualmente no todos los hechos son transformados en noticia, sino solo aquellos que resultan seleccionados por los medios para tal fin. En la mayoría de los temas de relevancia pública, los ciudadanos se las ven como una realidad de segunda mano, es decir, con la construcción de una parte de la realidad social realizada por los medios de comunicación que permite a los individuos informarse sobre lo que sucede en su entorno.
En este proceso de construcción de las noticias, los medios tienen un papel clave, puesto que difunden información e ideas acerca de las alternativas políticas existentes en forma accesible para grandes audiencias e inciden en la naturaleza de la deliberación democrática. De este modo, hacen circular ciertos temas destinados a influir sobre el debate público. Su peso en el establecimiento de la agenda social se produce en función de la relevancia que otorgan a los asuntos tratados y de los atributos que adquieren los objetos o sujetos que reciben cobertura mediática. Asimismo, los medios conllevan un rol específico de intermediarios simbólicos colectivos, en el medio del que proveen marcos cognitivos que intervienen en la percepción del público sobre los sucesos de su entorno. Lo anterior no implica que sean solo unos agentes de socialización, sino que desempeñan un papel significativo en el modelado de los saberes de las audiencias. Ellos poseen una tarea fundamental en la producción, reproducción y distribución de conocimientos, ya que nos permiten dar sentido al mundo, conformar nuestra percepción de él y se suman al fondo de conocimientos anteriores. Finalmente, entendemos que los medios de comunicación son actores políticos con intereses particulares que se mueven en un campo atravesado por relaciones del poder. Entendemos que poseen un papel activo no solo en la formación de la opinión pública, sino también en el desarrollo del proceso político. Al difundir información socialmente relevante para la población, los medios informativos se transforman en instituciones con responsabilidades sociales. Según Hernández Ramírez, la función ideal de las noticias es mantener al tanto a los miembros de una sociedad sobre los acontecimientos que les afectan. La autora argumenta que es preciso analizarlas como productos sociales, puesto que representan la información legitimada sobre asuntos socialmente relevantes. Por su parte, sostiene que la noticia es ante todo una institución social, en primer lugar porque es una forma institucional para hacer que la información esté disponible para los consumidores, en segundo lugar porque es aliada de las instituciones legitimadas y finalmente porque es localizada, recogida y diseminada por profesionales que trabajan en organizaciones que siguen procesos, prácticas y rutinas institucionales. Gracias por el pase. El periodismo de investigación desempeña un papel crucial en la sociedad al exponer la corrupción, el abuso de poder y otros asuntos de interés público. Sin embargo, enfrenta desafíos legales y éticos. Desde el punto de vista legal, los periodistas deben tener en cuenta el derecho a la privacidad, ya que deben respetar la privacidad de las personas y evitar la intrusión injustificada en sus vidas, así como la difamación, evitando difundir información falsa o perjudicial que pueda dañar la reputación de alguien. Como último punto, deben preservar la confidencialidad de sus fuentes, incluso si se enfrentan a presiones legales para revelarlas. Desde el punto de vista deben preservar la veracidad de la información, buscar y presentar información precisa y verificable. Como segundo punto, la independencia, evitando conflictos de interés que puedan influir en su imparcialidad. Asumir la responsabilidad de las consecuencias de sus reportajes y priorizar la relevancia de la información y su importancia para la sociedad. Los desafíos del periodismo de investigación incluyen los riesgos personales. Los periodistas a menudo enfrentan amenazas a su seguridad cuando investigan temas sensibles. También presiones financieras. El periodismo de investigación puede ser muy costoso y no siempre es rentable, lo que dificulta su sostenibilidad. El acceso limitado a la información es otro de los desafíos, ya que gobiernos y empresas a menudo restringen el acceso a la información sensible. Las amenazas legales, por su parte, es donde los periodistas se enfrentan a demandas y persecuciones legales como represalia por su trabajo. Las dificultades para proteger fuentes es otro de ellos, ya que mantener la confidencialidad de las fuentes puede ser un desafío en entornos hostiles. En resumen, el periodismo de investigación es esencial para la democracia, pero los periodistas deben equilibrar cuidadosamente la búsqueda de la verdad con consideraciones legales y éticas. A menudo enfrentarán riesgos personales y obstáculos financieros, pero su labor es fundamental para mantener informada a la sociedad y exponer la corrupción y el abuso de poder. Las cualidades esenciales de un periodista de investigación son la curiosidad incansable para descubrir la verdad, la perseverancia para seguir pistas, la integridad para mantenerse ético y la habilidad para comunicar de manera efectiva hallazgos complejos. Además, se requiere valentía para enfrentar amenazas y presiones. El periodista de investigación debe ser un defensor de la transparencia y un contrapeso al poder, comprometido con la búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas. El estilo de redacción en el periodismo de investigación se distingue por su enfoque preciso y detallado. Debe ser clara, imparcial y verificable. Los hechos y las fuentes deben respaldar cada afirmación. Se evitan adjetivos innecesarios y se opta por un lenguaje objetivo.
La estructura suele seguir un formato que presenta la investigación de manera lógica y atractiva. La narrativa se apoya en testimonios, documentos y evidencia sólida. La introducción capta la atención del lector mientras que el desarrollo ofrece contexto y datos claves. El cierre resume los hallazgos y destaca su importancia. La redacción del periodismo de investigación se enfoca en la precisión, verificabilidad y presentación lógica de hechos y pruebas. Esta es toda la información que tenemos al respecto sobre el periodismo de investigación. Sin embargo, te invitamos a profundizarlo. Puedes seguirnos en redes sociales como @notipisouba y sintonizarnos todos los lunes a las 7 de la noche. Nos vemos en una próxima emisión.